Bueno, jóvenes, muy buen día. Eh, el día de hoy hablaremos del cálculo del número de masa de un átomo. Como recordamos, estamos viendo la estructura del átomo. Hemos visto hasta el día de hoy la configuración electrónica de un átomo. Y entonces eso de lo que nos habla la configuración electrónica es cómo está el arreglo interno de sus electrones, esto es de su nivel de energía y de los subniveles de energía y cuántos electrones hay en cada subnivel de energía. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el cálculo del número de masa. Vamos a aprender varios conceptos. Y entonces esto lo habíamos estudiado ya en la estructura del átomo, pero vamos a ver las partes del átomo que aportan masa. Es decir, cuáles son las partes o las partículas subatómicas que le aportan masa al átomo. Entonces, nosotros sabemos que son tres partículas o tres partes subatómicas, es decir, tenemos dentro del núcleo tenemos al protón y el neutrón y fuera del núcleo tenemos a los electrones. Entonces, las partículas subatómicas que aportan masa al átomo son los protones y los neutrones. Estas dos subpartículas están dentro del núcleo del átomo. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de un átomo? Entonces podemos decir que la cantidad de masa es el número de protones que tiene un átomo más el número de neutrones, atendiendo a que dentro del átomo, dentro de la estructura del átomo, las dos partes que aportan masa es el protón y el neutrón. Entonces la masa es la suma de ambos. Un ejemplo acá es el átomo de carbono. Ustedes pueden tomar su tabla periódica y ver eh, al carbono. El carbono está en la columna 4A, es decir, del lado derecho de la tabla. El carbono es uno de los elementos no metálicos. Y entonces vamos a ver que el átomo de carbono tiene el número 6, es decir, el número atómico es el número 6. Eso quiere decir, como ya habíamos hablado de esto, quiere decir de que este átomo tiene 6 protones. Y entonces, si ustedes verifican en su tabla periódica qué masa atómica tiene, la masa atómica del átomo de carbono es 12. Entonces, nosotros podemos decir o podemos concluir que el número de neutrones es 6. Obviamente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sumamos 6 más 6 nos da 12. Los datos entonces que nosotros tenemos, o a los datos que nosotros tenemos acceso es el número de protones que nos da la tabla periódica a través de el número atómico. Si sabemos el número atómico, sabemos el número de protones. Y luego, el otro dato que nosotros tenemos es el número de la masa atómica. También está en la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular el número de neutrones? Como tenemos nosotros esta fórmula, que el número de masa es el número de protones más el número de neutrones, pues lo único que hacemos es una resta sencilla. Este número de protones que está sumando acá, lo paso de este lado restando, es decir, me quedaría que el número de neutrones es igual a la masa menos el número de protones. Si lo vemos en el ejemplo que tenemos acá, nosotros podemos decir que 12 este es el número de protones y como sabemos ya el número de neutrones, pero asumamos que este número no lo sabemos, esta es la incógnita. Entonces, si esta es la incógnita, este 6 que tenemos acá está sumando. Lo paso al otro lado a restar. Es decir, el número de neutrones entonces sería 12 menos 6, 6. Bueno, ahora veamos un dato diferente que es
el concepto de isótopo. ¿Qué es un isótopo? Dice que un isótopo es un átomo del mismo elemento, pero con un número diferente de protones. No, no es un número diferente de protones. Yo me equivoqué acá. Es con un número diferente de neutrones. Entonces, háganme favor, aquí en lugar de poner protones, ponemos neutrones. Leemos otra vez el concepto de isótopo. Dice que un isótopo es un átomo del mismo elemento, pero con un número diferente de neutrones. Ahora sí está bien la definición. Entonces, por consiguiente, dice con un número diferente de masa. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos los isótopos del carbono. Los isótopos del carbono son tres isótopos, los más estables que se encuentran, el carbono 12, ¿sí? O sea, es un carbono que tiene una masa de 12, un carbono 13, es decir, es un carbono que tiene 13. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir de que si ustedes cuentan acá en el núcleo hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones. Y si cuentan el resto de neutrones, vamos a tener 7 neutrones. Acá van a haber 7 neutrones. Y por eso 7 más 6 son 13. Es lo que me da el carbono 13. El carbono 14, pues obviamente tendrá 8 neutrones y el número de protones jamás va a cambiar, que es 6, y entonces 8 más 6 es 14. Y por esa razón es que hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Lo que cambia entonces en estos átomos es el número de neutrones. En el de 12 tiene 6 neutrones, en el de 13, carbono 13, tiene 7 neutrones y en el carbono 14 tiene 8 neutrones. 8 más 6 entonces es 14. Entonces, volviendo al concepto de isótopo, un isótopo es un átomo de un mismo elemento, sí, o sea que tiene el mismo número de protones, pero que tiene un número diferente de neutrones y eso hace que la masa cambie. Ese es el concepto entonces de isótopo. Ahora, la simbología de los isótopos. Tenemos dos maneras de presentar un isótopo, tal como vieron ustedes acá. Acá dice carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Estos tres son isótopos del carbono. Ahora, hay una manera diferente de presentar un isótopo, que es esta que tenemos acá. Y por ejemplo, esta es la simbología de un isótopo de cloro. Si se dan cuenta, escribimos el símbolo del elemento, en este caso el ejemplo es cloro, y en la parte inferior izquierda del símbolo escribimos el número de protones. Si buscan en su tabla periódica, el cloro es el elemento número 17, o sea, su número atómico es 17, por consiguiente tiene 17 protones. Y en este específico, para este cloro, para este específico, dice que tiene un número de masa de 37. Sí, eso es lo que significa. Entonces, acá les escribí lo que significaba que tiene un número de protones 17 y su masa es 37. Entonces, si hacemos una resta entre 37, perdón, que es el número de masa, y le restamos 17, que es el número de protones, vamos a encontrar que el número de neutrones entonces es 20. Y la otra simbología o la otra manera de presentar un isótopo es decir cloro, otra vez, cloro 37. Y dice que esta es la otra manera de escribir un isótopo, asumiendo que el cloro, si es un elemento de cloro, obviamente tiene 17 protones. Eso nunca va a cambiar. 17 protones y su número de masa es 37. Y por esa razón se escribe cloro-37. Bueno, ahora veamos el balance en el átomo. Y vamos a tomar como ejemplo el cloro otra vez.
Dice que el cloro es el elemento número 17. Ya habíamos hablado de esto, que si es el elemento número 17, o sea, su número atómico es 17, tiene 17 protones. Eso es lo que hace distinción del cloro, que tiene 17 protones. Para que equilibre esto, o para que su carga esté equilibrada atómicamente, debe de tener 17 electrones. Y en ese caso, tendría una carga neta de 0, ¿sí? 17 cargas positivas que aporta el protón y 17 cargas negativas que aporta el electrón. Entonces, si hacemos 17 más menos 17 es 0. Bueno, y aquí como la masa del cloro, según la tabla periódica, es de 35,45, podemos decir entonces, si hacemos una resta entre 35,45 y 17, vamos a tener un resultado de 18,45 neutrones. Pero eso ustedes saben de que ya habíamos explicado en clase que no es posible tener una fracción de neutrón. Entonces, o es 18 o es 19. Una de las dos respuestas es correcta. Bueno, ahora el número de masa de la tabla periódica eh, dice que no hay dentro de los, dentro de los protones o neutrones no puede haber una fracción. Entonces, ¿por qué razón es que existen decimales en la tabla periódica, en el número de masa? Y la respuesta es sencilla, es porque la masa se calculó a través de un promedio ponderado de los isótopos más estables en la naturaleza. Por ejemplo, para el cloro, los isótopos más estables son el cloro 35 y el cloro 37. Y aquí se da una explicación breve de cómo es que se calculó esto. Y si ustedes tienen duda de por qué salió el 35,45, aquí está explicado, pero de lo contrario, vayan a la página número 99 de nuestro libro de texto, o sea, el de Karen Timberlake, y entonces ustedes van a ver cómo es que se calcula esto. Se calcula en base a esta, a este porcentaje, ¿sí? Al porcentaje de átomos de cloro 35, dice, la abundancia más estable es de un cloro 35, que es el 75,76%, y del cloro 37 tenemos una abundancia del 24,24%. Así es como se calcula entonces la masa que tenemos en la tabla periódica. Otro ejemplo es también el magnesio. Y el magnesio 24, si eso significa que tiene una masa de 24, es estable con 12 neutrones. Obviamente el magnesio es el número 12, ¿sí? Si ustedes van a su tabla periódica, van a ver que el magnesio es el número 12. El magnesio 25, pues obviamente es estable con 13 neutrones, ¿sí? Porque tiene 12 protones más 13 son 25. Y el 26 pues es estable con 14 neutrones. Bueno, ahora vamos a hacer un balance de los elementos de la tabla. Y vean ustedes, para el oxígeno es el elemento número atómico es 8, por consiguiente tiene 8 protones, 8 electrones. Y si hacemos de la masa que tenemos acá, si hacemos una resta, vemos que tenemos 8 neutrones, no tenemos carga. Para el aluminio es el elemento número 13, el número atómico 13. Tenemos 13 protones, por consiguiente 13 electrones y 14 neutrones de la resta de la masa. Bueno,